Hola, bienvenidos. Mi nombre es Yuri Ponce y en esta clase veremos cómo realizar un bodegón con lápices grafito. Además necesitaremos un borrador normal, uno moldeable, nuestro soporte, el cual puede ser una hoja papel bond A3 o A4. El bodegón, también conocido como naturaleza muerta, es una composición de varios objetos inanimados, como por ejemplo vasos, cuadernos, floreros. También puede incluir plantas, flores, frutas, vegetales, etc. En la introducción a esta clase, mi compañera Keila explicó cómo identificar y dibujar la perspectiva de la luz y las sombras sobre un objeto. En este ejemplo podemos observar varias formas cuya textura es lisa y es más sencillo identificar las sombras, las luces y los tonos medios dependiendo de la perspectiva de la luz sobre el objeto. Para este ejercicio yo he tomado de referencia dos vegetales y una taza. En primera instancia podemos ver las diferentes texturas que al plasmar cada detalle se verán reflejadas en el dibujo. Poco a poco les explicaré cómo realizar los detalles de cada objeto. Luego veremos de dónde proviene la luz y qué tipo de luz es. En este caso tenemos luz artificial posicionada de manera lateral sobre los objetos. Por lo tanto, la sombra se distribuye de esta manera. Ustedes pueden utilizar sobre sus objetos la luz de una lámpara o linterna del celular, la luz natural de la ventana. Lo importante es conseguir una buena iluminación y contraste para poder distinguir las luces y las sombras. Una vez que hayamos hecho todo esto, decidiremos si es mejor dibujar de manera horizontal o vertical el bodegón. Para comenzar es recomendable tomar una referencia de lo que vamos a dibujar en blanco y negro, ya que podremos identificar la escala de grises de nuestros objetos. Comenzamos con el boceto. Yo utilicé un lápiz HB empleando formas básicas, como en el caso del tomate. Dibujaremos un círculo, luego la taza y el pimiento, de forma sencilla. Todo esto sobre todo para posicionar los elementos que vamos a dibujar y que nos queden centrados. Todo esto lo hacemos sin presionar sobre la hoja el lápiz, solo sutilmente lo haremos, ya que si nos equivocamos podremos borrar fácilmente. Vamos detallando de forma sencilla, sin muchos detalles, cada objeto. Delimitaremos la sombra y una vez que hayamos hecho el boceto, continuaremos nuevamente de izquierda a derecha, empezando por el tomate. Con el mismo lápiz HB comencé a hacer un poco las sombras. Dado que la luz viene desde la izquierda, delimito la zona de luz, el brillo que va a ir sobre el tomate en la esquina superior izquierda y voy delimitando las sombras. Trato de que el trazo sea uniforme para que no se vean las líneas muy marcadas. Como pueden ver, el lápiz, cuando hago el sombreado, lo tomo desde la parte de atrás, es decir, no desde la punta del lápiz, sino desde más atrás, para que el trazo no sea muy fuerte. Asimismo con la taza, dado que la taza tiene un tono gris, el cual no es muy encendido, pues por eso vamos a hacer el degradado de manera sutil. Si nos equivocamos, utilizamos el borrador antes de proceder con un lápiz más intenso. Recordemos que con el borrador también podremos dibujar y delimitar las zonas de luz,
como en el caso de la taza. Todo el área de aquí va de luz. Luego continuaremos con las sombras. Bueno, para dibujar la taza, al ser un objeto de porcelana, va a ser brilloso, por lo cual va a tener zonas de brillo. No solo zonas de luz, sino de brillo. Y asimismo va a tener sus sombras. A pesar de que la taza es blanca, va a tener sus zonas grises y sus zonas más oscuras. Por ello, es muy factible utilizar el lápiz 2B para realizarlas. En esta área de la orejita de la taza va a estar muy sombreada, sin embargo va a tener su brillo en la parte superior. Dibujamos la sombra y procedemos con el pimiento. Al ser el pimiento el objeto o el vegetal que tenemos más oscuro, pues solo vamos a hacer un breve esquema de las sombras con el lápiz 2B, ya que luego le pasaremos el lápiz 6B o el 8B, que es más intenso. Detallamos un poco las sombras y la sombra que va a proyectar. Ahora ya tenemos delimitadas las sombras de todos nuestros objetos. Luego pasaremos con el lápiz 4B a detallar las sombras más intensas del tomate. En este caso el lápiz 4B nos va a servir mucho, ya que el tomate en sí no es tan oscuro como el pimiento, y este lápiz pues va a ser perfecto para el sombreado. Detallamos algunas cosas en el tomate, como la sombra en la parte superior. Recordemos que el tomate, al ser esférico, va a proyectar sus zonas en las cuales va a tener más sombra, y habrá zonas como en la parte de abajo en el cual la luz se va a proyectar y va a ser más clara. Por eso debemos de fijarnos en todos los detalles de cada elemento. En esta zona podemos ver que el tomate es más oscuro, en la zona del medio, y antes de tocar la superficie. En este punto yo estoy tomando el lápiz un poco más desde la punta para hacer más preciso el trazo y delimitar bien las sombras. Ya vamos detallando poco a poco, y siempre es recomendable comenzar de izquierda a derecha, ya que podremos manchar la hoja con la mano con la que estamos dibujando. Por eso debemos de empezar de izquierda a derecha, o en este caso también podríamos utilizar una hoja aparte, una hoja en blanco, y ponerla sobre el dibujo y encima apoyar la mano para que no lo manchemos. Recordemos que para hacer el difuminado
Debemos hacerlo con el lápiz o con algún difumino. No lo debemos hacer con el dedo porque los dedos naturalmente son un poco grasosos y pues esto va a hacer que el dibujo se manche. Vamos a manchar la hoja y no queremos eso. Queremos que nuestro trabajo quede pulcro y con el lápiz poco a poco, como les he mostrado, vamos a subir la intensidad, comenzando con la escala de los lápices HB hasta el 8B. Luego comenzamos con la taza. Podemos ver que el tomate se proyecta sobre la taza y va a generar una sombra. Todos esos detalles debemos de tenerlos en cuenta para que nuestro dibujo quede más realista. Si hemos fallado, debemos de coger el borrador y suavemente borrar en el área que nos hemos equivocado o que se nos ha pasado la mano, la sombra y así. Y luego retirar el borrador suavemente sin manchar la hoja. En este punto yo he tomado el lápiz 4B solo para realizar las sombras de la taza, los filos, ya que por lo general la taza es blanca y por ello no va a ser de un tono tan oscuro. Sin embargo, al ser un objeto de porcelana va a tener sus sombras, sus brillos y todos esos detalles debemos de delimitarlos y dibujarlos. Mientras más detalles le pongamos al dibujo, más realista nos quedará. Por ello debemos de observar detenidamente cada detalle y plasmarlo sobre la hoja. En este punto voy a tomar el lápiz 6B, dado que en la taza tenemos esta zona la cual es muy oscura, ya que está en contraluz. Recordemos que la luz se proyecta sobre la taza y por ende en esta zona va a ser más oscura y poco a poco va a irse iluminando. Con el lápiz 6B vamos a delimitar todas estas zonas oscuras y la sombra que proyecta el tomate sobre la taza también es muy oscura, por ende con el lápiz 6B procederemos a hacer la sombra que proyecta la taza, empezando con el lápiz 2B, luego el 4B y por último en las zonas más oscuras vamos a emplear el 6B. En este momento tomé el borrador ya que me sirvió
para dibujar las zonas de luz. Como indiqué, en la taza nos vamos a encontrar con muchos reflejos y el borrador moldeable nos va a servir para dibujar estos detalles. Ahora tomamos el lápiz 4B y procederemos con el pimiento. Recordemos que este pimiento, al ser el elemento más oscuro, vamos a proceder a colorearlo todo y dejar las zonas de luz. Luego procederemos a tomar el lápiz desde la punta para detallar esta zona, la cual es más oscura. Y continuamos. Seguimos sombreando. Tenemos que fijarnos en qué parte tenemos las sombras y en qué parte tenemos la luz. También tenemos que recordar que la luz no solo se va a ver proyectada en la parte superior, sino que en la parte inferior la luz también rebota desde la superficie, desde la mesa en este caso, hacia el objeto. Debemos de tener en cuenta cada detalle, cada pliegue del pimiento y detallarlo. Dibujamos la sombra que proyecta. Luego tomamos el lápiz 8B y sombreamos el pimiento. En esta parte es la zona más oscura y por ello intensificamos esta zona, esta de aquí también. Aquí tenemos unos pliegues, los cuales los vamos a detallar. No tiene que ser preciso, pero sí vamos a tratar de que sea lo más preciso posible. Continuamos con la sombra. Recordemos que el pimiento, al ser un poco circular en esta parte, pues la luz se va a reflejar. Recordemos que este es un proceso para el cual necesitamos mucha paciencia y práctica. En un principio no nos va a salir bien, no nos va a salir perfecto, pero es necesario que continuemos practicando y poco a poco vamos a mejorar nuestras técnicas de dibujo. Si noto que le hace falta un poco de sombra a los demás objetos, pues tomo el lápiz 8B y le dibujo las sombras. Ahora tomé el borrador moldeable para dibujar algunas luces que tiene el pimiento, algunos brillos. Tomé el lápiz 8B e intensifiqué algunas sombras.
Por último, con el lápiz 8B, intensifique algunas zonas de sombra en el tomate y en la taza, y así es como queda nuestro bodegón.